Se dice que la historia se repite, que los mismos procesos y eventos ocurren tras décadas, lo que genera teorías sobre su naturaleza cíclica. Lo que le pasó al presidente venezolano Nicolás Maduro no solo recuerda un famoso hecho de finales del siglo XX, sino que parece una copia en detalles. El 4 de enero de 1990, hace 36 años, militares estadounidenses capturaron a Manuel Noriega, líder de Panamá, acusado de vínculos con el narcotráfico como Maduro. A Noriega lo subieron a la fuerza a un helicóptero de Estados Unidos, lo fotografiaron y lo llevaron a juicio allá. Hoy hablaremos de los paralelismos con Venezuela respecto a la invasión estadounidense a Panamá, destacando su causa principal. Aunque los detalles son interesantes y se discutirán, la razón principal de la invasión militar fue económica. Por decencia, claro, al principio Donald Trump habló sobre el narcotráfico, la dictadura y otras cosas condenadas por la sociedad. Pero después se escucharon estas palabras. Estados Unidos participará activamente en el sector petrolero de Venezuela. Aunque Venezuela tenía gran potencial, apenas extraía petróleo. Grandes empresas estadounidenses invertirán miles de millones en reconstruir su infraestructura petrolera. Realizaremos un segundo ataque si es necesario. Recordemos que Venezuela ocupa una posición líder en el mundo por el volumen de reservas probadas. En cuanto a Panamá, el principal interés económico de Estados Unidos fue y sigue siendo el Canal de Panamá. La idea de crear una vía acuática entre los océanos Atlántico y Pacífico a través del Istmo de Panamá surgió ya en 1513. El conquistador Vasco Núñez de Balboa, al subir la cordillera central del Istmo, vio por primera vez el Océano Pacífico. En sus escritos, mencionó la posibilidad de un canal que uniera ambos océanos, pero llevarlo a cabo solo fue posible casi 4 siglos después. Los primeros en comenzar la realización del proyecto fueron los franceses en 1879, pero su intento terminó en fracaso. Las causas fueron graves errores de ingeniería, muchas muertes por enfermedades tropicales y falta de financiamiento. En 9 años se hizo menos de un tercio del trabajo previsto y los gastos fueron más del doble del presupuesto. En 1889, antes de terminar la construcción, se acabaron los fondos y el proyecto se canceló. A pesar del fracaso de los franceses, la idea del canal no fue olvidada. En 1903 Estados Unidos se unió al proyecto. Estados Unidos firmó un acuerdo con Colombia, dueña de Panamá entonces, para arrendar una franja de 20 kilómetros de ancho por 100 años. Estados Unidos planeaba usar las instalaciones construidas por los franceses, pero Colombia podía nacionalizar esa infraestructura en cualquier momento por mecanismos legales. Washington no se beneficiaba de esa opción. Estados Unidos solo pudo separar Panamá de Colombia y crear un estado independiente para firmar un tratado más favorable. A finales de 1903, los estadounidenses separaron Panamá de Colombia y proclamaron su independencia. 2 semanas después se firmó un acuerdo con el nuevo gobierno panameño. Estados Unidos obtuvo la tierra para el canal indefinidamente y su Departamento de Defensa inició la construcción. 10 años después pasó el primer barco por el canal y la inauguración oficial fue en 20. Desde su apertura, el Canal de Panamá fue clave para el comercio mundial al acortar las rutas marítimas entre las costas este y oeste de América. La ruta de Nueva York a San Francisco se redujo de 22.500 kilómetros a 9.500. Ya les hemos contado brevemente sobre esto. El canal se volvió una de las principales rutas de transporte mundial, dando a sus dueños ingresos y ventajas políticas importantes. En 1977, Omar Torrijos, líder de la Revolución Panameña, y Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos, firmaron un acuerdo para que en 1999 el canal pasara al control total de Panamá. Pocos años después, Estados Unidos exigió revisar el tratado. Panamá se negó a ceder, lo que deterioró las relaciones bilaterales. En ese periodo, el país estaba gobernado por Manuel Noriega, exaliado de Estados Unidos y exagente de la CIA, el incómodo agente Manuel Antonio Noriega. Una de las figuras más controvertidas de América Latina en el siglo XX, su camino hacia el poder, los estrechos lazos con los servicios de inteligencia estadounidenses y su participación simultánea en el narcotráfico internacional
lo convirtieron en aliado y enemigo de Estados Unidos al mismo tiempo. Manuel ingresó al sistema de educación militar desde joven y estudió en una escuela militar en Perú, donde, según fuentes estadounidenses, atrajo la atención de agencias de inteligencia de Estados Unidos. Ya en los años 60, Noriega comenzó a colaborar con la inteligencia estadounidense y más tarde se convirtió en un agente de la CIA de pleno derecho. Su valor para Washington radicaba en el acceso a la información, el control sobre los militares panameños y la capacidad de influir en los procesos políticos de la región. Tras el golpe militar de 1968, que llevó al general Amara Torrijos al poder, Noriega ocupó rápidamente puestos clave en la inteligencia militar de Panamá y se volvió un socio indispensable para Estados Unidos. Noriega daba información sobre movimientos de izquierda en Centroamérica, rastreaba actividades de Cuba, Nicaragua y la URSS, y colaboraba en operaciones encubiertas de Estados Unidos contra los sandinistas y Nicaragua. Por esto, recibía pagos regulares de la CIA que, según fuentes, sumaban cientos de miles de dólares al año. Tras la muerte de Torrijos en 1981, Noriega fue acumulando el poder real, aunque no era presidente oficial. A mediados de los 80, se volvió dictador de facto de Panamá, controlando ejército, inteligencia y finanzas. En ese tiempo, fortaleció vínculos con cárteles internacionales de droga. Uno de los socios clave de Noriega fue Pablo Escobar, líder del famoso cartel de Medellín y entonces el narcotraficante más influyente del mundo, de quien también hablamos en nuestro video sobre Colombia. Panamá, dirigido por Noriega, fue clave en el tráfico de cocaína de Colombia a Estados Unidos. Bancos panameños lavaban millones y aeródromos y puertos servían para transportar drogas. Noriega no solo hacía la vista gorda ante las actividades de los cárteles, sino que participaba activamente en el esquema, proporcionando protección, logística e infraestructura financiera. A cambio, recibía grandes sobornos, parte de los cuales se destinaban a fortalecer su poder. Al mismo tiempo, continuaba colaborando con las agencias de inteligencia estadounidenses, lo que creaba una situación paradójica. Noriega, vinculado al narcotráfico, seguía siendo un socio oficial de Estados Unidos. Esta situación fue posible debido a las prioridades de Washington durante la Guerra Fría. Para Estados Unidos, la lucha contra el comunismo en Centroamérica era más importante que la lucha contra las drogas. Mientras Noriega contrarrestaba regímenes y movimientos de izquierda, su actividad criminal se veía como un efecto secundario aceptable. También hay pruebas de que ingresos del narcotráfico financiaron operaciones encubiertas de Estados Unidos, como el apoyo a los contras. En la segunda mitad de los 80, con el fin de la Guerra Fría, el valor político de Noriega cayó y su comportamiento se volvió más incontrolable. Comenzó a ser independiente y rechazaba algunas demandas de Washington. Y, lo que es especialmente importante, en 1987 prohibió a Estados Unidos usar el territorio de Panamá para operaciones contra Nicaragua. Al mismo tiempo, la prensa y tribunales de EEIA-UUU divulgaron pruebas de su vínculo con el narcotráfico. En 1988, un tribunal federal de EEUU acusó a Noriega de narcotráfico y lavado de dinero. A partir de ese momento, se convirtió definitivamente de aliado en enemigo. Estados Unidos seguía negociando con Noriega, ofreciéndole retirar cargos si dejaba el cargo y ayudaba a revisar el acuerdo del Canal de Panamá. Pero, según los acontecimientos posteriores, Noriega rechazó esa generosa oferta. Después ignoró los resultados de las elecciones de 1989 y reprimió las protestas, generando otro motivo de acusación. El gendarme mundial y defensor de la democracia, por supuesto, no podía aceptar tales acciones antidemocráticas. Por eso, Estados Unidos inició preparativos para invadir un país sin frontera compartida. La invasión. Tras perder control sobre Noriega, la Casa Blanca aumentó la presión sobre el liderazgo panameño usando pretextos formales. Miembros del Congreso y otros líderes políticos de Estados Unidos decían que las acciones de Noriega ponían en riesgo la neutralidad del Canal de Panamá y que, según los tratados, Estados Unidos podía intervenir militarmente para protegerlo. El presidente de Estados Unidos, George Bush, indicó 4 metas para la invasión: proteger la vida de los estadounidenses en Panamá, ya que Noriega supuestamente puso en riesgo a unos 35,000 ciudadanos, y proteger la democracia y los derechos humanos en el país, un pretexto clásico estadounidense. Tercero, combatir el narcotráfico. Cuarto, proteger los tratados Torrijos-Carter sobre el Canal de Panamá. Bueno,
Por decirlo suavemente, las razones son bastante forzadas. Varios eventos sirvieron como señales de una amenaza inminente. Estados Unidos envió a Panamá 2 grupos de militares, sumando 3.300 personas con el pretexto de proteger a sus ciudadanos. En 1989 hubo un golpe militar en Panamá. Oficiales del ejército panameño, muchos entrenados en bases estadounidenses, intentaron derrocar a Noriega, pero fracasaron y él siguió en el poder. Washington primero negó su implicación en el golpe, pero luego admitió que la CIA sabía de los planes un mes después del fallido levantamiento y de la participación evidente de Estados Unidos. El expresidente de Panamá, Rodríguez, dijo a periodistas que la difícil situación socioeconómica se debía a la política hostil de Estados Unidos y que Panamá buscaría fortalecer lazos con otros países, incluida la Unión Soviética. Al día siguiente de la declaración de Rodríguez, EEUU anuncia la evacuación de familiares de militares en Panamá. Eso fue una clara señal de que la guerra se acercaba. Cuando evacúan familias, sabes que es inevitable, recordaba un oficial estadounidense en Panamá. La operación militar inició la noche del 20 de diciembre de 1989, con sabotajes y fuertes ataques aéreos en varias ciudades panameñas como Río Hato, David, Panamá y Colón. Participaron unos 27.000 militares de EEUU, hasta 200 aviones y helicópteros y cerca de 300 equipos. Por primera vez en condiciones de combate, se utilizaron aviones furtivos, F-117A, y helicópteros de ataque, AH-64A Apache. En las primeras 24 horas, las fuerzas estadounidenses lograron sus objetivos y eliminaron los principales focos de resistencia. El Departamento de Defensa de Estados Unidos desarrollaba mecanismos para coordinar las operaciones psicológicas PSYOP con los medios de comunicación. Con anticipación, se formó un grupo de periodistas y fotocorresponsales quienes, incluso antes del inicio de las hostilidades, fueron trasladados a puntos previamente determinados a través de canales mediáticos controlados. Empezaron a crear el campo informativo para la audiencia mundial, mostrando los hechos según su interpretación. Elementos de impacto informativo y psicológico también se aplicaron al pueblo panameño y a los militares. Las tropas estadounidenses capturaron como uno de sus primeros objetivos la televisión estatal de Panamá. Una hora después de tomar el estudio de televisión, el emblema del Departamento de Defensa de Estados Unidos apareció en todas las pantallas llamando a cesar la resistencia. Las fuerzas estadounidenses intentaron detener al presidente de Panamá, Francisco Rodríguez, y a su gabinete, pero él logró escapar. Al mismo tiempo, se bloquearon las representaciones diplomáticas de Cuba, Nicaragua, Perú y Libia, violando normas internacionales. Continuará. Detuvieron e inspeccionaron el auto de la embajada cubana. El 22 de diciembre, el coronel estadounidense Mike Snell informó a la prensa sobre un gran cargamento de cocaína hallado en una casa de Manuel Noriega, pero Noriega no fue detenido entonces. El mando estadounidense temía que los restos de las Fuerzas Armadas panameñas recurrieran a acciones guerrilleras. Sin embargo, estos temores no se materializaron. El 25 de diciembre en la mañana, la operación terminó, el gobierno panameño cayó y Noriega huyó. Al mismo tiempo que las tropas estadounidenses entraban al país, llegó Guillermo Endara, el candidato que había obtenido la mayoría de los votos en las últimas elecciones presidenciales, cuyos resultados habían sido previamente anulados por el régimen de Noriega en una de las bases militares estadounidenses. Endara prestó juramento y fue nombrado presidente de Panamá. Democracia al estilo estadounidense. Manuel Noriega pasó varios días refugiado en la Nunciatura Apostólica, pidiendo asilo político al arzobispo Joseph Brighi. La inteligencia de EEUU descubrió los planes de Noriega de pedir asilo en la residencia del Vaticano al interceptar y descifrar mensajes diplomáticos. El Vaticano usaba equipos de cripto AG, propiedad de la CIA, para cifrar mensajes, permitiendo que la agencia conociera su funcionamiento. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos lo localizaron y luego bloquearon el edificio. Como el asalto a la misión diplomática era imposible, Estados Unidos usó métodos poco convencionales de presión para obligar a Noriega a dejar la nunciatura. Se colocó un potente equipo de sonido alrededor del edificio, transmitiendo música rock a todo volumen las 24 horas. La presión psicológica continuó varios días. Noriega capituló, fue evacuado en helicóptero a la base estadounidense Howard
y luego trasladado a Miami, Estados Unidos. Noriega fue juzgado por cargos de tráfico ilegal de drogas y en 1992 fue condenado a 40 años de prisión. Tomando en cuenta sus años de colaboración con la CIA, su condena fue reducida a 30 años y cumplió su sentencia en una de las prisiones del estado de Florida. Pero los sufrimientos de Noriega no terminaron ahí. En abril de 2010, el ex líder de Panamá fue extraditado a Francia y acusado de lavar dinero en bancos franceses. Y luego empeoró. En 2011, Francia entregó a Noriega a las autoridades panameñas en Panamá. En 1995, fue condenado en ausencia a 20 años de prisión por asesinatos políticos. El 29 de mayo de 2017, Manuel Noriega murió a los 83 años, poco después de asumir el cargo. El recién nombrado presidente de Panamá, Guillermo Endara, lanzó una campaña informativa a gran escala destinada a eliminar de la conciencia pública la figura de Omar Torrijos, un político que desempeñó un papel clave en la lucha por la nacionalización del Canal de Panamá. Rápidamente, se publicaron nuevos libros de texto, donde Torrijos y Noriega solo eran presentados como dictadores militares. El Aeropuerto Internacional de Panamá y el Estadio Municipal, antes llamados Torrijos, fueron renombrados. Además, los nombres de Torrijos y Noriega empezaron a eliminarse de la historia oficial. Después, Endara fue más allá y declaró la disolución de las Fuerzas Armadas de Panamá por considerarlas innecesarias. Según él, el país no necesita mantener su propio ejército, ya que su seguridad está garantizada por los llamados amigos. Se refería principalmente a Estados Unidos y sus militares, cuyo apoyo permitió que Endara llegara al poder. Según datos oficiales, en la invasión estadounidense, murieron más de 500 panameños, solo 51 eran militares. Estados Unidos perdió 23 personas y el daño económico en Panamá se estimó en $1.000 millones. Tras finalizar las hostilidades, el gobierno de Estados Unidos investigó las violaciones cometidas por militares y civiles durante la operación. La lista de infracciones registradas resultó ser bastante amplia, desde saqueos y robos a los detenidos hasta delitos graves contra la vida y la salud de los civiles. En total, se abrieron 21 casos penales, de los cuales 8 estaban relacionados con asesinatos de civiles. Nueva realidad. Actualmente, el Canal de Panamá es patrimonio inalienable de la República de Panamá, administrado por una agencia estatal y por ley, no puede ser transferido a terceros. Sin embargo, en la práctica, esta cuestión sigue abierta. A fines de 2024, Donald Trump generó un conflicto diplomático con Panamá al anunciar que Estados Unidos buscaría retomar el control del canal argumentando seguridad nacional. El canal se entregó como símbolo de cooperación entre nosotros y Panamá, no para beneficiar a alguien. Si no se respetan los principios morales y legales de este acto, exigiremos la devolución total y sin objeciones del Canal de Panamá. El Canal de Panamá gestiona cerca del 6% del comercio mundial y casi el 75% de la carga que transporta es de Estados Unidos. La administración actual de la Casa Blanca está descontenta por las altas tarifas para el tránsito de barcos estadounidenses en el canal. Los barcos estadounidenses, militares y comerciales deberían pasar gratis por los canales de Panamá y Suez. Antes, esas palabras de Trump eran vistas como otra de sus declaraciones ruidosas sin consecuencias, pero ahora se perciben diferente. Además de las reclamaciones financieras, Trump expresó su preocupación por el posible aumento de la influencia de China en la región del Canal de Panamá. Según él, los militares chinos podrían estar presentes en la zona del canal, aunque las autoridades panameñas negaron categóricamente esas afirmaciones. Desde los años 90, Hutchison Holdings de Hong Kong controla 2 terminales portuarias clave, Balboa y Cristóbal, en ambos lados del canal. Esto refleja claramente la influencia económica de China en América Latina. Las autoridades panameñas rechazaron las reclamaciones del presidente estadounidense. El presidente José Raúl Mulino destacó la soberanía panameña sobre el canal, junto al canciller Javier Martínez Hacha. Vázquez afirmó que no hubo negociación con Trump sobre este tema y confirmó que el canal sigue bajo control exclusivo de Panamá. En febrero de 2025, Panamá sorprendió al dar a barcos estadounidenses paso prioritario y gratuito por el canal. En marzo, el consorcio BlackRock y Terminal Investment Limited
paquetes accionarios de los puertos Clave Balboa y Cristóbal en Panamá por casi $23,000 millones. Si se aprueba, el consorcio tendrá casi el 90% del control accionario de los puertos. La compra de puertos por BlackRock es estratégica en la competencia global entre Estados Unidos y China. China financia grandes proyectos en la iniciativa de la Franja y la Ruta, mientras que Estados Unidos, mediante acuerdos con empresas como BlackRock, busca ampliar su influencia en nodos clave de transporte y economía globales. El acuerdo sobre los puertos debía concretarse a finales de 2025, pero esto aún no sucede. Recomendamos estar atentos a las noticias de los puertos panameños, podría ser decisivo. El 29 de diciembre de 2025 ocurrió otro escándalo. Las autoridades panameñas demolieron un monumento a los trabajadores chinos del Canal de Panamá. China exigió investigar y restaurar el monumento, destacando su valor histórico. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó que la demolición forzada es una grave violación que ofende a muchos chinos en Panamá y afecta a la amistad entre China y Panamá. El monumento es testimonio y recordatorio de la histórica contribución de los trabajadores chinos en Panamá. Actualmente, Panamá es conocido como el Dubái de América Latina. Desde 2008, la economía crece un 8% anual. Y el cobro por el canal aporta unos $1,000 millones al año al Tesoro Nacional. La principal preocupación para Panamá es el proyecto de un nuevo canal en Nicaragua, y no solo para ese país. Nicaragua es el patio trasero de Estados Unidos. Estados Unidos y Nicaragua comercian exitosamente, cooperan contra el crimen organizado y en turismo. La relación entre estos países es muy tensa. La palabra clave, por supuesto, es sí. Es difícil imaginar que Estados Unidos permita una mina china así en su propio patio trasero. Por eso, desde antes de la pandemia, el proyecto está congelado, no hay inversiones chinas y es poco probable que se lleve a cabo. ¿Quién sabe qué escándalo surgirá de la próxima intervención de Estados Unidos? De cualquier modo, será interesante desenredar otra madeja histórica. Gracias por vernos, nos vemos en los próximos episodios.